Bien, hermanos, decimos que las dispensaciones son ¿cuántas para los que no están? Bueno, que las dispensaciones son 7. Amén. ¿Y cómo se llaman esas 7 dispensaciones? Inocencia, conciencia, gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia y el milenio. Amén. ¿Alguien que me quiera recordar alguna característica de las dispensaciones? Inicia bien con unas bendiciones, con unas promesas y termina mal, no por un fracaso de Dios, sino del hombre por no obedecer, ¿cierto? La dispensación de la inocencia, que es la primera, ¿con qué terminó? La expulsión del huerto del Edén, ¿cierto? La segunda dispensación, ¿con qué terminó? Con el diluvio. La tercera dispensación, ¿con qué terminó? La confusión de lenguas en la Torre de Babel. La cuarta, ¿con qué terminó? La cuarta, que fue la de la promesa, terminó con la esclavitud del pueblo de Israel en el pueblo de Egipto. La quinta, que es la de la ley, ¿con qué terminó? Con la muerte de Cristo, amén, por causa del pecado. La quinta, la sexta, que es la de la gracia, ¿con qué terminará? Con la gran tribulación. Para la iglesia, el arrebatamiento; para la humanidad, la gran tribulación. Amén. Bueno, voy a ir entonces avanzando. Quisiera preguntarles más, pero yo sé que ustedes tienen sus apuntes y saben. Ahí, entonces vamos a tomar. Entonces nosotros dijimos que estamos en la tiempo de la gracia, ¿cierto? Estamos en el tiempo de la gracia, que el tiempo de la gracia comenzó ¿con qué? ¿Con qué comenzó la dispensación de la gracia? Hay 2 eventos que nombramos que son seguidos: la resurrección de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuándo nació la iglesia? El día de Pentecostés. ¿Dónde nació la iglesia? En Jerusalén. Amén. Les hablé de esta, que las 7 iglesias que se habla en Apocalipsis son los 7 tiempos que se cumplen, y estamos en el tiempo de la Odisea. Este es otro comparativo. De la misma manera, tomando las parábolas. Entonces la parábola del sembrador equivale a la iglesia de Éfeso, el deseo ardiente equivale a la época apostólica. La parábola del trigo y la cizaña corresponde a Esmirna. Esmirna significa amargura. La parábola de la semilla del trigo equivale al compromiso matrimonial, que eso significa Pérgamo. La parábola de la levadura corresponde a Tiatira, que significa opresión femenina. La parábola del tesoro escondido, que equivale a Sardis. La parábola de la perla del gran precio equivale a Filadelfia, y la parábola de la red significa la Odisea, que es el tiempo actual. Amén. Es la opinión del pueblo. Hablábamos del tiempo precisamente del libertinaje, de que muchos quieren acomodar el evangelio a su manera, de la tibieza, de la liviandad espiritual, y eso pues es la época que estamos viviendo. Amén. Bueno, entramos entonces a la dispensación de el reino milenial. Bueno, antes de entrar en el reino milenial, nosotros dijimos que cuando el Señor levante la iglesia, aquí en la tierra se dará la gran tribulación. En el cielo se darán 2 eventos específicos, especiales. ¿Alguien me recuerda cuáles son? El tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Amén. Hago aquí la claridad: no es lo mismo las bodas del Cordero que la gran cena de Dios. Yo he visto algunos, y a veces ponen imágenes en las redes sociales,
que cuántos quieren estar en la gran cena de Dios, y muchos amén, y eso es lo que deseo, y que Dios nos ayude para estar allá. No, amén. La gran cena o la cena de las bodas del Cordero es en el cielo. La gran cena de Dios está en el capítulo 19, cuando el Señor venga y destruirá a sus enemigos, y es donde dice que invita a las aves de los cielos a comer carnes de reyes, de capitanes, de valientes, todo eso. Entonces, no, yo no quiero estar allá. No sé ustedes, pero amén. Bueno, ¿cuántos estamos esperando la segunda venida de Cristo? Pues les cuento que yo no, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros estamos esperando el recogimiento de la iglesia. La segunda venida de Cristo es otra cosa diferente, que ahorita vamos a hablar de eso. Cuando el Señor levante la iglesia, Él no viene a la tierra. Amén. La Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y encontraremos al Señor en el aire, y así entonces estaremos para siempre con Él. Él no viene. Amén. Nadie lo va a ver. Nadie lo va a ver. Nadie va a ver el momento entonces en que la iglesia es levantada y que puedan sacar el video y ponerlo y publicarlo y pasarlo en cámara lenta. Nada, porque es en un abrir y cerrar de ojos. Eso no es la segunda venida de Cristo. Eso es el recogimiento de la iglesia. Amén. Entonces les decía, cuando el Señor levante la iglesia, aquí queda un caos que se llama la gran tribulación. Y en esa gran tribulación, tengo aquí. En esa gran tribulación, entonces hay algunas cosas como son los 7 sellos que habla Apocalipsis, las 7 trompetas, la manifestación del anticristo, las 7 copas de la ira y la guerra de Armagedón. Son unos eventos que pasan aquí en la tierra, mientras en el cielo la iglesia está en el tribunal de Cristo y las bodas. Amén. Entonces, cuando usted lee a partir del capítulo 5 en adelante de Apocalipsis, se da cuenta que allá empiezan a suceder en ese escenario celestial unos acontecimientos que repercuten en la gran tribulación en la tierra. Amén. Por el tiempo, y como no estamos estudiando eso, pues no voy a decirles exactamente qué cosa pasará en cada uno, pero entonces, hermanos, en la tierra se desatará la gran tribulación, que la tribulación, ¿cuánto tiempo dura? 7 años. Entonces, en esos 7 años están los 7 sellos que se dan en el cielo y tienen efecto en la tierra, las 7 trompetas. Se manifestará el anticristo, como dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 al 12. Voy a leerle estos versículos para que podamos ubicar. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 al 12. Bueno, ahora también se me perdió aquí 2 de Tesalonicenses, pero yo lo tenía esta mañana. Capítulo 2, verso 3 al 12, vea, dice, la manifestación del hombre de pecado. A partir del verso 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo. ¿En cuál templo? En el tercer templo de Jerusalén, que lo van a construir, que en este momento Israel ya lo tiene en prefabricados. ¿Por qué no lo han podido construir? Porque esa es la disputa que tienen con los palestinos por un sector en área geográfica, que cuando Israel lo recupere, muy rápidamente van a construir el tercer templo de Jerusalén. Es el lugar donde se construyó el templo que construyó Salomón, el que reconstruyeron después, que fue destruido en el año 70 después de Cristo. Ahí mismo se tiene que volver a construir. Amén.
Entonces, en ese templo que ellos van a construir, el anticristo va a venir para sentarse como Dios. Amén. Entonces dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Amén. Pero ya está en acción. Entonces, Pablo aquí le está diciendo a la iglesia, para que eso pase, hay algo que lo detiene. ¿Qué es lo que lo detiene? La iglesia. Cuando la iglesia sea levantada, se pone a correr este tiempo. Y entonces dice Pablo, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez éste se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esto es bien importante porque hoy se está hablando, en el tiempo de la gracia, se está hablando del amor de Dios, de la salvación, y muchos no creen. Amén. Y algunos dicen, cuando yo allá, entonces ahí sí voy a creer. No, porque van a ser engañados. Y dice que se desatará un espíritu de engaño. Amén. Y dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que ¿qué? Para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. En Apocalipsis capítulo 13, verso 4, Apocalipsis 13, 4, dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Amén. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemia, y hace la tierra de los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, y también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra a que hagan imagen a la bestia y la bestia que tenía la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Amén. Y ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, que es número de hombre, y su número es 666. Amén. Entonces, lo primero que leímos en Tesalonicenses es lo que Pablo le enseña a la iglesia, y lo que vimos aquí es lo que Juan tiene en la visión de lo que va a suceder. Ahora, ¿qué falta? Que suceda. Amén. ¿Cuándo sucederá? Cuando el Señor levante la iglesia. Entonces viene la gran tribulación, se derraman las copas de la ira, que para ver un poquito la gran tribulación, basta con leer un poco el capítulo 16. Usted lee el capítulo 16, ahí están las 7 copas de la ira. Previo a eso está, cada vez que se desata un sello, hay un evento en la tierra. Se desata el primer sello, sale un caballo blanco. Se desata el segundo sello, sale un caballo negro. Se desata otro sello, sale un caballo amarillo. Todo eso significa hambre, guerra, mortandad, pestilencia. Amén. Luego vienen las trompetas. Se toca una trompeta, vienen unos juicios sobre la tierra, se toca otra y son 7. Lo último que se toca antes de la venida del Señor, o lo que se hace, son las copas de la ira de Dios. Y quiero aquí hablar un poquito para tener la idea cómo será el escenario cuando el Señor venga.
Amén, por segunda vez. Entonces dice las copas de la ira, Apocalipsis capítulo 16, se derrama la primera copa y dice que úlceras malignas y pestilencia caerá sobre todos los que tienen la marca del 666. Se derrama la segunda copa de la ira, el mar se convertirá en sangre y morirá todo lo que hay en él. Se derrama la tercera copa y los ríos y las fuentes de agua se convertirán en sangre. Se derrama la cuarta copa sobre el sol y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Se derrama la quinta copa y será derramada sobre el trono de la bestia y sobre su reino, el cual se cubrirá de tinieblas. Y dice la Biblia que será tan cruel todo lo que se va juntando, que dice que morderán de dolor sus lenguas y buscarán morir, pero no pueden. Se derrama la sexta copa y entonces será derramada sobre el río Éufrates y se secará para dar paso a los reyes del oriente. Los reyes del oriente son los enemigos de Israel, que reunirán unos grandes ejércitos para pelear contra Israel, y entonces a eso se le llama la gran guerra del Armagedón. Amén. Estando en ese escenario, entonces dice que se derrama la séptima copa y serán relámpagos, voces y truenos y un gran temblor y un terremoto, que desaparecerá islas y montes y caerá granizo del peso de un talento. Estaba mirando a cuánto equivale el peso de un talento. ¿A cuántos los ha cogido alguna vez una granizada? ¿Sí? Levante la mano quien lo ha cogido por allá en el campo y todo, y una granizada. Oiga, y pega duro, ¿cierto? A mí me cogió una vez y pegan duro. Y eso que son pequeñitas que pesan gramos. Pero cuando dice aquí que el peso de un talento, si usted hace la equivalencia, investigue, hace la equivalencia, equivale entre 35 y 40 kilos. Entonces, imagínese usted la capacidad de destrucción que tiene. Por eso se le llama la gran tribulación, la cual dice en la historia de la humanidad hay catástrofes, hay guerras, han pasado muchas cosas terribles, pero en la gran tribulación dice será algo que nunca lo ha habido desde que hay moradores sobre la tierra. Amén. Por eso no es que allá yo sí me arrepiento, que si yo me quedo de la avenida del recogimiento de la iglesia, que yo allá sí me arrepiento, que yo no me pongo la marca, que yo hago, no. El mejor tiempo de salvación es este, el tiempo de la gracia. Amén. Entonces, una vez, entonces tenemos aquí los aspectos importantes. Entonces, una vez ese escenario que ya tenemos, porque la gran tribulación, con todo lo que les estaba contando, es el cierre de la dispensación de la gracia. Amén. Los que aceptaron al Señor gozando en el cielo, los que no, sufriendo el castigo de cierre de la dispensación de la gracia. Se abre entonces la dispensación del milenio. ¿Con qué inicia? Con la segunda venida de Cristo. Amén. Inicia con la segunda venida de Cristo y finaliza con el despliegue de cielos y tierra nueva y la nueva Jerusalén. El tiempo que cubre está desde Apocalipsis capítulo 4 hasta el capítulo 22 verso 5, porque a partir del verso 5 son unas recomendaciones de invitación a estar preparados para el levantamiento de la iglesia. Amén. El personaje central de esta dispensación es Jesucristo como Rey Supremo y como Juez Supremo y Justo. Amén. Los personajes secundarios, aquí está el desarrollo de lo que ha sido la Trinidad, porque la Trinidad no es doctrina cristiana. La Trinidad no existe a partir de como nos han venido de pronto a hacer saber a partir de que se instauró inclusive en Roma. No, la Trinidad existe de mucho tiempo atrás.
De hecho, en Egipto hay una trinidad egipcia y estamos hablando de una cultura de milenios. Iris, Horus y Osiris era la trinidad egipcia. Hay otras culturas que también tienen trinidad y nosotros sabemos que el Imperio Romano lo que hizo fue recoger de las otras culturas anteriores, como era la egipcia, como eran los sumerios, como fueron los babilónicos, y ellos recogieron todo eso e hicieron pues lo que vimos el domingo pasado, la mezcla del paganismo con el cristianismo, y ahí entró la Trinidad. La iglesia ni el pueblo de Dios nunca ha sido de doctrina de Trinidad. De hecho, la parte central de la ley estaba marcada en: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Algunos dicen sí, es que Dios es uno pero dividido en tres. Tendría entonces que la Biblia tener unos plurales y un singular, decir los señores nuestro Dios, amén, uno es, pero no, la Biblia contiene todos singulares. El Señor, Él, uno es. Cuando le preguntaron a Jesús sobre el primer mandamiento, Él dijo: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. Y dice la Biblia en Santiago 2:19: ¿tú crees que Dios es uno? Amén. Los trinitarios dicen que estamos equivocados, pero el apóstol dice: bien haces. Los demonios también creen. Amén. Y dígame si ellos no saben. Y dice: también creen y tiemblan. Y en primera de Juan, el capítulo 3, usted lee los primeros versos y todo dice que lo veremos tal como Él es, seremos semejantes a Él. Para eso viene, y todo está en singular. Y en Apocalipsis capítulo 4 dice que Juan vio un trono y en el trono uno sentado. No habían dos ni tres, uno. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermano, mientras que la Trinidad sí ha existido, y de hecho en la época de la tribulación aparece la Trinidad. ¿Quién es la Trinidad de allá? El falso profeta, la bestia y el anticristo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, entonces aparece ahí la bestia, el falso profeta, el anticristo y los ángeles que anuncian juicios. Un ángel toca la trompeta, viene un juicio. Un ángel derrama una copa, viene un juicio. Entonces, por eso están como personajes secundarios que anuncian los juicios. Amén. Tomamos entonces que una vez que el Señor aparezca, entonces en el segundo cuadrito rojo que vemos ahí dice las 7 copas de la ira y el Armagedón. Les hablaba, la guerra del Armagedón es que todas las naciones vendrán y se unirán contra Israel. Cuando vienen a destruir a Israel, amén, entonces allí es donde se da lo que dice en Apocalipsis capítulo 19. Amén. Capítulo 19. Después de esto oí una gran voz de multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación, honra y gloria y poder sean dados al Señor nuestro Dios. Amén. Pero el verso 11 dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Al principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es decir que esta es la segunda venida de Cristo. Amén.
Verso 14: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada aguda para hacer herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Hermano, entonces cuando se reúnan todas las naciones en contra de Israel para destruirlos, el cielo se abrirá, vendrá el Señor con sus ángeles y con esta preciosa iglesia como su esposa a instaurar el reino milenial. Él hará la guerra allí en Armagedón e instaurará el reino milenial. Amén. Donde Él, una vez hecha esta guerra, lo primero que pasará entonces será que Satanás será atado por 1000 años para no engañar más a las naciones. Amén. Y el falso profeta, a ver si lo tengo acá. Entonces luego viene ahí cuando el Señor venga e instaura el reino milenial. Satanás es atado por 1000 años y ahí Dios hace un juicio. ¿Cuál es ese juicio? Ese juicio es el juicio de las naciones que aparece por allá en Mateo 25. Amén. Allá es donde dice: tuve hambre por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, entonces a mí también lo hiciste. Allá va a ser, será el juicio de las naciones, donde Dios juzgará a las naciones, pero también bendecirá a los que han ayudado a Israel, cumpliendo lo que Dios, oiga, la fidelidad de Dios. Lo que Dios le dijo a Abraham: el que te maldijere, yo lo maldeciré, y el que te bendijere, yo lo bendeciré. Amén. El juicio de las naciones. Amén. Y luego, después de eso, entonces Satanás, después de que haga el juicio de las naciones, se instaura el reino milenial. Allí es donde la Biblia dice que nosotros juntamente con Él gobernaremos y juzgaremos la tierra. Amén. Así que, hermano, yo no sé si usted va a ser el presidente de una nación, el alcalde o el gobernador de un lugar, el alcalde, el concejal, pero la Biblia dice que la iglesia juntamente con él gobernará la tierra por 1000 años, con justicia, con equidad. Amén. Gloria al Señor. 1000 años después, cuando o al iniciar el reino milenial, una vez hecha la batalla del Armagedón, Satanás es encadenado por 1000 años y el falso profeta y la bestia son lanzados al lago del fuego. Los primeros que van al lago de fuego es el falso profeta y la bestia. Aclaro aquí para hacer algo, y es: hace 8 días les decía que el recogimiento de la iglesia es en un solo instante y no gradual. Es decir, que allá no hay un poco de gente como nos hacen creer, que Pedro, que Pablo, Juan, que María, que no sé quién es más. No, pero tampoco hay nadie en el infierno. Amén. Tampoco hay nadie en el infierno. ¿Por qué? La Biblia dice, cuando el Señor levante la iglesia, dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero cuando se instaura el reino milenial, dice: los otros muertos no volvieron a vivir hasta que pasen 1000 años. Y se hará el juicio, y ahí sí serán echados. Entonces no hay nadie en el infierno todavía. Amén. Los muertos están esperando el día del juicio. Hebreos dice que está establecido que todo hombre muera una sola vez y después el juicio. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay purgatorio, que no hay lugares intermedios, que no hay limbo. Hay quienes sufren porque mi niño que se fue y que en el limbo y que le entra la luz solo por el ojo de una aguja. Puro cuento, puro engaño, pura mentira. Eso de que orar por el muerto para que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar, engaño. Eso no lo enseña la Biblia. ¿En qué parte de la Biblia está y en cuál Biblia está? Porque en la Biblia escrita por los profetas, los apóstoles, la que el Señor dejó, no está. Lo digo con respeto a las personas que pertenecen a la religión tradicional,
pero hay que decirlo. Amén. ¿Cuánto damos alabanza al Señor? Hay que decirlo. Entonces, hermanos, voy a ubicar en el libro, en el capítulo 20, el verso 7. Dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales era como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra que rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada de Dios, y descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo, los que engañaban, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El tercero que va entonces al infierno, ¿quién es? Satanás. Los 2 primeros, la bestia y el falso profeta, y el tercero es Satanás. Porque Satanás, una vez que se ha liberado de los 1000 años que está encadenado, se levanta para organizar un ejército contra Dios. Fuego desciende del cielo, los consume, y luego ahí sí es echado entonces. Una vez entonces, hermanos, que haya pasado esto, ahí sí viene el capítulo 20, y a partir del versículo 11. Amén. Entonces ya el diablo, la bestia, el falso profeta está en el infierno está listo. Ahora hay que echar a los seguidores del diablo. Amén. Entonces, ¿qué dice capítulo 20, verso 11? Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vea lo que dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Esto no es la iglesia, porque la iglesia no pasa por juicio. Amén. La iglesia es recogida. Este juicio, ¿para quién es? Para los pecadores, para los que no aceptaron al Señor. Amén. Y recuerda que alguna vez Jesús dijo: yo no los juzgo. Entonces, ¿quién los juzgaba? Mi palabra los juzgará. Eso fue lo que el Señor dijo: yo no los juzgo, mi palabra los juzgará. Aquí, ¿qué dice? Se abrieron los libros, y otros libros fueron abiertos, y fueron juzgados según lo que en ellos estaba escrito. Amén. Y vean lo que dice: y el mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Gloria al Señor. Una vez efectuado entonces el trono blanco, donde Dios, allí mire que aquí no se hace una selección, porque por ejemplo en el juicio a las naciones unos fueron puestos a un lado, otros a otro, entonces aquí no hay. Aquí no dice. ¿Por qué? Porque esto, prácticamente todos los que aparecen ahí van a ser condenados. Solamente es que Dios les hace el juicio. Amén. Pero por eso dice: el Hades apareció con sus muertos del muerto, y luego el Señor los juzga y todos los manda para allá. Porque si hubiesen sido salvos, se hubieran levantado con el recogimiento de la iglesia. Amén. Entonces, hermanos, una vez que pase ese juicio y son echados allá, entonces dice la Biblia que vienen cielos y tierra nueva purificados. Amén. Entonces el capítulo 21 abre diciendo: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. ¿Cuántos queremos estar allá?
Vi la santa ciudad, aleluya, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, no habrá más clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo no hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Gloria al Señor. Y allí entonces aparece el camino que abre al árbol de la vida, que había sido cerrado. Allí se vuelve a abrir, allí se vuelve a entregar, y entonces será la restauración total y la eternidad con el Señor. Gloria al Señor Jesús. Pero hay un texto clave para eso que está en Romanos capítulo 2. Gloria al Señor, Romanos capítulo 2. Y que quiero que lo leamos, porque, hermano, esto es lo precioso que nosotros estamos esperando. Pero para poder estar allá hay que prepararnos ahora acá. Amén. Porque el Señor dijo, y esto es lo que nos está preparando, y es lo que dice San Juan 14, donde Él dijo precisamente: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuera así, yo os diría: voy a preparar lugar para vosotros. Y Él está preparando ese lugar y está alistando ese lugar. Y dice: voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Romanos capítulo 2 dice: por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias la riqueza de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Porque por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Yo les decía hace unos días, decir que creer no es igual a obediencia. Porque hay muchos que creen y se van a condenar, porque Dios demanda obediencia. El obedecer es mejor que los sacrificios. Pero aquellos que de pronto solamente oyen, aquellos que solamente dicen yo creo pero de palabra y no cambian, no aceptan al Señor, no se convierten a Dios, no le entregan su vida al Señor. Lo que dice la palabra del Señor es que por la dureza de corazón no arrepentido está atesorando juicio para el día de la ira. ¿Cuántas personas hay que se les lleva diciendo conviértase al Señor? Que de pronto mamá, que de pronto papá, que su hermano, que busque al Señor, que mi hijo, que la salvación, que hija, mire, la salvación, tu alma es lo más importante. Más importante, no, yo no necesito eso, yo no necesito congregarme, yo no necesito el evangelio, yo puedo ser una buena persona sin necesidad de convertirme, de bautizarme, pues está atesorando ira para el día del juicio. Pero dice la palabra del Señor, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseveran en bien hacer y buscan la gloria, la honra y la inmortalidad. Mire, mientras unos en su propia manera de vivir atesoran juicio, pero otros que estamos buscando al Señor, agradando a Dios, buscamos gloria, honra e inmortalidad. Y dice, pero ira y enojo a los que
son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz, todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Aquellos que dicen, como Dios es bueno, eso Dios me perdona. Como Dios es misericordioso, eso Dios ahí a última hora, eso Dios de cualquier manera. No. Amén. Porque dices, los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amén. Así que, hermano, antes de entrar ya en la Santa Cena, quiero compartirles esta última imagen. Se me fue. Del mapa para ya resumir y vamos a entrar en la Santa Cena. Y es esta. Entonces tenemos en el cuadrito la primera parte verde, la etapa de la inocencia comienza con Adán, termina con la expulsados del huerto. La segunda es la conciencia, termina con el diluvio. La tercera es el gobierno humano, termina con la confusión de lenguas. La que está en un verde claro, la promesa, que es el nacimiento del pueblo de Israel, es con Abraham. La otra, que es más grande, es la ley, termina con la muerte de Cristo. Y la azul grandota es la gracia, que es en la que estamos. Esa flecha que está rojita indicando hacia arriba es el arrebatamiento de la iglesia, y en la parte superior está el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Amén. Luego hay una flecha y abajo uno en amarillo como con naranjitas, rayitas, que es la tribulación. Luego viene entonces la que está en rosadito o fucsia, que es el reino milenial. Amén. Y luego ahí están los juicios. Entonces está la guerra del Armagedón, está el juicio de las naciones, está el juicio del trono blanco y luego el castigo eterno. Amén. Eso entonces ya podemos entonces nosotros ya tener idea de todo lo que son las dispensaciones, y aquí finalizamos esta enseñanza de las dispensaciones. Pero quiero decirle, hermano, con esto concluyendo, que Dios es fiel en todas las cosas y que nosotros estamos en el final de los tiempos y estamos esperando el acontecimiento más grande que hay, al cual debemos estar preparados. Y en esto de las dispensaciones vimos que cada dispensación tenía un pacto y tenía una señal. Y en la dispensación de la gracia hablamos de algo que era tipológico, lo que pasó en Egipto, el Cordero. Para esta dispensación el Cordero es Cristo. Y el Cordero había que sacrificarlo y tenerlo en casa. Y había que cubrir los dinteles de las puertas con la sangre de ese Cordero. Y había que estar adentro y no afuera, porque solo el que estaba adentro sobrevivía a la muerte. De igual manera el arca había que estar adentro, porque el que estaba afuera se ahogaba. Cristo es el arca.
Y hay que estar aquí dentro de esta iglesia. Hay que estar dentro de este plan, porque el que esté por fuera se va a condenar. Y dice Juan, ya está condenado por cuanto no ha creído. Amén.